lados, acá hay puestos, ve, que me pueden ver clarito aquí en estas direcciones. Amén. Fe y sacrificio. Diga conmigo, fe y sacrificio. Amén. Y quiero hablarle hoy un poco de fe, pero también quiero hablarle del sacrificio. Porque el sacrificio es algo que se practica desde el Antiguo Testamento, pero el primero que lo practicó fue Dios, que lo enseñó, fue el Creador. Y el enemigo todo lo copia, todo lo imita. Y una de las cosas que el Señor me ministró, que su pueblo cristiano tiene que entender, que aunque hay muchos sacrificios, ¿qué es el verdadero sacrificio para Dios? Entonces, la palabra sacrificio, esto me ministró mucho, es la palabra sebak o sabat, y también es la palabra azar, y tiene muchos significados en el hebreo original la palabra sacrificio. Y la palabra sacrificio, le voy a mencionar las que más me impactaron. Bueno, sacrificar es matar un animal en el Antiguo Testamento en sacrificio. Ofrecer sacrificio, sacrificio es una ofrenda. La palabra sebak en hebreo es una ofrenda, es ofrecer, es consagrar, es sacrificar. Esto me ministró y usted tiene que comprender. Es una ofrenda. Todo sacrificio Dios lo recibe como ofrenda. Es ofrecer algo a Dios. El sacrificio es ofrecer algo a Dios, pero también el sacrificio consagra. Y la palabra hacer, la escribí por aquí. Asá es la palabra que significa tejer, hacer, abrir, acumular y adquirir. Voy a repetir esto porque esto es bien importante. En hebreo esto significa tejer, hacer, abrir, acumular y adquirir. Son las palabras, porque cuando usted no entiende algo, usted no lo practica. Por eso hay que entender qué significa sacrificio. Entonces, esta palabra que significa sacrificio tiene un significado profundo. Dije tejer. Cada vez que usted hace un sacrificio, usted está tejiendo una red. Usted está tejiendo, qué sé yo, algo, como un tapete. Cada vez que usted está haciendo un sacrificio para Dios. Ahora, hay mucha gente que hace sacrificios, pero no para Dios, para el Dios verdadero. Y eso hay que entenderlo. Porque el diablo también pide sacrificio. Entonces, hay muchos cristianos haciendo sacrificios y no entienden ellos si es el verdadero sacrificio al Dios de Israel. Y eso es lo que hoy yo le quiero enseñar. Y espero que usted sea el pueblo indicado para eso. Porque yo creo que el Espíritu Santo no se equivoca. Amén. Esta palabra es para alguien que necesita entender cómo se abre lo cerrado en la tierra. Cómo se acumula en los cielos. Y cómo se adquiere de parte de Dios algo. Voy a volverlo a decir. Esto es para alguien que quiere saber cómo se abre lo cerrado en el mundo espiritual, cómo se acumula en el cielo, cómo se adquiere, cómo se abre o cómo se teje, amén, en el mundo espiritual. Y tiene que ver con sacrificio. Entonces, vamos a ir primero a Efesios para entender qué es sacrificio. Porque hay mucha gente que se llama cristiana, pero como no entiende el sacrificio de Cristo, ellos piensan que se puede ser cristiano de cualquier manera. Entonces, vamos a Efesios 2, 14, 20.
Voy a hablarle esta mañana de fe y sacrificio. Y lo que le voy a hablar va a cambiar su vida, va a cambiar su vida sacrificial, va a cambiar sus ofrendas a Dios y va a cambiar actitudes y hábitos que usted cree que son correctos, pero que no son correctos. Amén. Y dice Efesios 2, 14 al 20, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no os soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Vamos a regresar al primero, por favor. Amén. Yo voy a ir también acá, Efesios 2, 14, 20. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared. Esto hay que entender. Habían dos pueblos, el pueblo judío, el pueblo escogido de Dios, y el pueblo que no era judío en la tierra. Entonces, dice que Jesucristo derribó la pared intermedia de separación de los dos pueblos. Dice, síguelo ahí, por favor, llame. Aboliendo en su carne, hay una versión que dice que por medio del sacrificio que Él dio, ¿verdad? Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, o sea, que los judíos estaban enemistados del resto del mundo, separados, aboliendo en el sacrificio de Cristo esos mandamientos expresados en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Amén. O sea que en el nuevo pacto ya no hay un pueblo judío y un pueblo no judío, sino que Cristo, a través de su sacrificio, Él vino a unir ahora un solo pueblo para que un solo pueblo sea la familia de Dios. Y dice, de los dos y un nuevo hombre haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. El sacrificio de Cristo en la cruz vino a reconciliarnos tanto a los israelitas como a los gentiles. Gentil quiere decir que no somos del pueblo judío, que estamos fuera del pacto de Dios, y vino a reconciliarlo y hacer un solo pueblo para Dios. Ya no hay dos pueblos, sino que ahora es un solo pueblo, que va a haber una sola familia de Dios por medio del sacrificio. Esto solo ocurrió por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. Solamente. O sea que el sacrificio aquí fue una ofrenda de Cristo, fue una ofrenda para conciliar. Yo lo que quiero que entiendan lo que significa sacrificar. El sacrificio de Cristo fue una ofrenda para conciliar a dos pueblos y formar a uno solo para Dios, para que todos podamos ser miembros de la familia de Dios. O sea que el sacrificio aquí representó adquirir, era una de sus traducciones, adquirir, abrir algo que era imposible, porque hacer algo que era imposible, porque había una pared que nos separaba. O sea que el sacrificio derriba muros de separación. El sacrificio derriba paredes que nos distancian entre la gente, en este caso, el de Cristo, entre nosotros y Dios, entre el pueblo de Israel y Dios, y entre nosotros y los israelitas. Amén.
Eso hay que entenderlo, porque si usted no entiende lo que significa sacrificio, entonces usted puede estar sacrificando por sacrificar y usted no puede, usted tal vez no está sacrificando lo que debe sacrificar. Amén. Entonces yo debo entender lo que es sacrificio. Entonces, el sacrificio, ¿verdad?, de Cristo derribó los muros de separación. Esos muros de separación se levantaban cuando el hombre peca. Cuando el hombre pecó, se levantaron muros de separación y solo un sacrificio derribaba ese muro. Entonces, Adán pecó y fue separado de la presencia de Dios. Lo vimos en Génesis. Fue separado de la presencia de Dios. Y el primer sacrificio que hubo en la tierra está en Génesis 3:21. El primer sacrificio. ¿Por qué? Porque acababa de pecar Adán y Eva y tuvieron que sacarlos de la presencia de Dios. El pecado te saca de la presencia de Dios. Ahora quiero mostrarte lo que hacía el sacrificio en el Antiguo Testamento y para que veas qué significa el sacrificio y con la ayuda del Espíritu Santo entender el sacrificio en el nuevo pacto. Amén. Entonces, en Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles. ¿De qué son? ¿Qué es una túnica de pieles? Se mató un animal y se le sacó la piel y se le tuvo que hacer túnica de piel. O sea que Dios primero hizo un sacrificio de animal, usó la piel para vestir a Adán y Eva. Amén. O sea que Dios hizo el primer sacrificio en la tierra, lo hizo Dios, no el hombre. Y no Satanás, lo hizo Dios Padre. Dios Padre hizo el primer sacrificio en la tierra. Le enseñó a sacrificar a Adán y a Eva. Y le enseñó lo que representaba el sacrificio en la tierra. Entonces el método de sacrificar en la tierra para cubrir la desnudez, porque cuando Adán y Eva pecaron, ellos que se vieron desnudos y conocieron lo que era bueno y lo que era malo. Así que se miraron desnudos. Entonces Dios mismo vino, hizo un sacrificio para cubrirlos. Amén. Para cubrir su desnudez. Diga conmigo, ¿y qué dijimos que era el sacrificio en antes? Dijimos que la palabra sacrificio tiene una representación profunda y muy amplio. Entonces, vemos aquí que Dios hace un sacrificio para cubrir el pecado. Esto no vino de los levitas, Dios lo hizo en el Edén, fuera del Edén, para cubrir el pecado, la desnudez de Adán y Eva. Ahí vino el primer sacrificio. Entonces, Adán y Eva sabían sacrificar porque ellos no mataron ni un animal para cubrirse, sino que Dios mismo tuvo que sacrificar y cubrirlos con las pieles para cubrir el pecado de ellos. Amén. Entonces, el sacrificio ordenado a Israel, vamos a ver después de esto. Vamos ahí a Éxodo 29, 38, 46. Yo sí me voy allá a mi Biblia para no voltearme. Éxodo. ¿Por qué te cuento esto? Porque desde el principio, Carlos, de la creación, Dios es el que demanda qué tipo de sacrificio hace el hombre. No, el hombre escoge qué sacrificar a Dios. El hombre, para poder relacionarse con Dios, tuvo que sacrificar lo que Dios le demandaba. Porque nunca, si usted quiere relacionarse con alguien, nunca el menor pone demanda a esa relación, sino el mayor. Amén. Cuando usted quiere relacionarse con alguien, alguien está interesado en relacionarse con usted, esa persona debe saber cómo usted es para relacionarse con usted, no usted con él. Entonces, Dios creó al hombre para relacionarse con él. Y lo puso en el Edén para relacionarse con él. Y Dios le dio las instrucciones
de cómo él quería relacionarse con él. Así que era el hombre el que tenía que sujetarse a Dios para relacionarse con Dios, no Dios al hombre. Deme un amén. Entonces, desde el principio, mire que Adán no sabía hacer sacrificio. El primero que sacrificó fue Dios. Dios le enseñó. Para arreglar la relación que dañaste conmigo, así le dice Dios, para arreglar la relación que dañaste conmigo, vamos a hacer esto. Y Dios lo hizo para reparar esa relación. Amén. Entonces, cuando Dios establece a Israel, Dios ordena el sacrificio a Israel para relacionarse con él. Éxodo 29, 38, 46. Éxodo 29. Dile que está al lado. Aquí no viniste a ser entretenido. Aquí viniste a ser enseñado. Amén. Porque Dios quiere relacionarse contigo. Ahora vamos a ver en el Antiguo Testamento cómo ordenó Dios a Israel el holocausto continuo. Y dice, y esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día y continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de una efá de flor de harina, amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite, de olivas machacadas. Y para la libación, la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerá, no tuve tiempo de traducirle cuánto era todo esto, pero esto es mucho. Oye, esto es mucho. Esto no es $1, esto es mucho. Y dice, y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana. Y conforme a la libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. O sea, Dios le dice al pueblo de Israel, me vas a ofrecer por la mañana este sacrificio, pero quiero que me lo ofrezcas por la tarde también. ¿Dónde está la gente que dice, y hay que ir todos los días a la iglesia? Yo le doy gracias a Dios por no haber nacido judía en Israel. Dios sabe por qué nací panameña. ¿Está aquí? Para aquellos que dicen, ay, me hubiera gustado ser israelita. Yo no. Yo no sé si yo hubiera aguantado este sacrificio. Y dice, y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana, conforme a su libación, en olor grato. Diga conmigo, es olor grato cuando Dios pide una ofrenda. ¿Cómo es? Olor grato. Ofrenda encendida a Jehová. Y esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones. ¿Está aquí? Se lo dijo a Israel. Que por las generaciones de Israel tienen que hacer ofrenda continua en la mañana y en la tarde. Y les dijo, a la puerta del tabernáculo de reunión. Ya conmigo, ¿a dónde se hace el sacrificio? Yo pensé que no era necesario congregarse. Entonces dice, sigo, en el tabernáculo de la reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablarlos allí. Le dice, para hablarlos allí. El versículo 43, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado para mi gloria. Diga conmigo, primero el sacrificio y después desciende la gloria de Dios. Y dice, y ahí me reuniré con ellos y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Amén. Entonces, seguimos. Y habitaré entre los hijos de Israel
y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, ¿quién dice esto? Dígalo sin miedo. ¿Quién dice esto? O sea, Jehová su Dios, el Dios de Israel, les demandó a Israel el sacrificio. Diga conmigo, Dios nos demanda. Estamos conociendo al Padre. Él demandó el sacrificio. Israel no dijo, no, es que yo nada más voy a orar una vez a la semana. Yo nada más voy a ir una vez al mes a la iglesia. Yo nada más voy a hacer esto cuando yo quiero. No. Diga conmigo, el mayor demanda el sacrificio relacional. Dígalo de nuevo, el mayor demanda el sacrificio relacional. Por eso hay un pueblo cristiano sin poder. Porque ellos creen que se están relacionando con Dios por darle lo que ellos quieren, y por eso su conducta o su comportamiento es contrario a Dios. Por eso en la tierra hay un pueblo que asesina y cree que lo está haciendo por Dios. Porque ellos se están relacionando con Dios a su manera y no de acuerdo a lo que Dios demanda para relacionarse con Él. Voy a decirte esto de nuevo. Tú nunca estableces cómo relacionarte con el Creador. Tú nunca decides cómo relacionarte con el Creador de los cielos y de la tierra. Él establece lo que tú y yo tenemos que hacer para relacionarnos con Él. Amén. Ahora, lo otro que tienes que entender es que la humanidad fue separada por Dios por el pecado, y para que ellos pudieran volver a tener comunión con Dios, Dios les enseñó el sacrificio que tenían que hacer para tener comunión con Él. Deme un amén, por favor. Porque yo estaría muy de acuerdo que fuese así. Amén. Entonces, Dios pone los requisitos al pueblo de Israel del sacrificio. O sea, Dios le está diciendo a Israel, se perdió tu relación conmigo, se cerró la puerta, vuélvela a abrir con un sacrificio. Dios le dice, abre la puerta de la relación conmigo con el sacrificio. Y Dios no se la puso fácil a Israel. Le dijo, esto lo van a hacer en la mañana y en la tarde, pero lo van a hacer por generaciones. Ahora yo quiero mostrarle algo. No pensaba hacerlo. Creo que voy a continuar el otro domingo, pero voy a saltarme un paso aquí. Y quiero que vayas a Deuteronomio 12:31. Hay 5 pueblos enemigos de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué tú tienes que entender que la demanda del sacrificio la tiene que dar Dios? Porque en la tierra hay otros pueblos que sacrifican también, pero no sacrifican al mismo Dios de Israel, sino que sacrifican a sus otros dioses. Entonces, tú tienes que entender que quien establece el sacrificio para relacionarnos con el Padre es el Padre. Porque tú corres el peligro de ofrecer sacrificios a otro Dios creyendo que le ofrece sacrificio al Dios creador de los cielos y de la tierra. Entonces dice, los cananeos eran uno de los pueblos enemigos de Dios. Y esto, mira lo que le dice Dios al pueblo de Israel. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos. Está hablando de los cananeos, a sus dioses. Hicieron ellos a sus dioses. ¿Cuál es la señal de un sacrificio contrario al sacrificio que Dios demanda? Dios lo aborrece. Diga conmigo, Dios lo aborrece. Jehová lo aborrece. Dios le dice a Israel
te voy a llevar a una tierra. Te voy a llevar a una tierra, pero en esa tierra hay otros pueblos enemigos que yo los aborrezco porque ellos le sacrifican a sus dioses. Porque el Satanás copió el sacrificio que Dios le hizo a Adán y que le enseñó a Adán y a Eva, a Abel y a Caín. Así que Satanás corrió y comenzó a demandar sacrificios a él también. Y dice, Dios le dice, y si ellos hicieron a sus dioses, pues aún sus hijos y aún sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. O sea que todo lo que se practica como sacrificio tiene una demanda generacional que aún la descendencia y los hijos también lo hacen como sacrificio. Entonces usted tiene que comprender que no todo sacrificio, aunque sea un sacrificio, es sacrificado a Jehová. Entonces, quiero ir a Levítico 21:3. Esta te lo iba a dejar para el otro domingo, pero creo que vale la pena hacerlo antes. Levítico 20 del 1 al 3. Habló Jehová a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc. Aquí está hablando de los amonitas. Ellos sacrificaban a Moloc sus hijos. Y cualquiera que sacrifique a Moloc, de seguro morirá. Y el pueblo de la tierra lo apedreará. Aunque usa el mismo término, sacrificio, amén. Dile a los hijos que cualquier varón de los hijos de Israel o de extranjeros que moren en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos, acuérdese que sacrificio es ofrenda, sacrificio es ofrecer. Entonces, cualquiera que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro va a morir. El pueblo lo tiene que apedrear. Y dice, y yo pondré mi rostro contra el tal varón. En contra. Diga conmigo, el rostro de Dios estará en contra cuando hacemos un sacrificio contrario. Y dice, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio a sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario. Esto estaba dentro del tabernáculo, señores, no fuera. Pueblo dentro de la iglesia. Y dice, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. O sea que dentro del pueblo de Israel había gente haciendo otro tipo de sacrificio que no era el sacrificio que Jehová demanda. Entonces, Dios dijo, Dios mandó a que el que hiciera ese sacrificio fuera apedreado, fuera asesinado. ¿Por qué? Por una sola razón, porque contaminaba su santuario y profanaba el nombre de Jehová. ¿Estás aquí? Diga, el sacrificio a Jehová, Él pone las pautas sacrificales para tener una relación con Él. Ahora, te puedo mostrar con la Biblia 7 textos bíblicos más, donde todos los pueblos enemigos de Israel sacrificaban a sus dioses. Así que Dios les advirtió y les enseñó, los voy a llevar a esa tierra, pero ahí hay un pueblo que hace cosas parecidas a las que yo hago, pero que no es. ¿Estás aquí? Entonces, por eso, si Dios dice que en la tierra hay pueblo que hace cosas parecidas, pero que no son, ¿qué es lo que usted y yo necesitamos aprender? Dígale al que está al lado, lo que es verdadero. Lo que es verdadero. Diga conmigo, necesitamos aprender lo que es verdadero.
Y lo primero que usted tiene que aprender es que Dios... espérate, voy a hacer un alto. Lo primero que tenemos que aprender es que Dios no nos necesita a nosotros, nosotros necesitamos a Dios. Lo otro que hay que aprender, que el que está interesado en relacionarse con Dios, somos nosotros, no Dios con nosotros. Dios no tiene problemas de soledad porque el cielo está lleno de su gloria, de ángeles, Jesús está a su diestra. Dios no tiene problemas de depresión, tiene espíritu de manipulación ni de control. O sea que nosotros somos los interesados, los que necesitamos a Dios y su poder en la tierra, y nosotros necesitamos la gloria de Dios. Y lo primero que hay que entender que yo soy el que tengo la necesidad de relacionarme con Dios, y lo segundo que yo haría es preguntarle a Dios, ¿cómo tú quieres que yo me acerque a ti? ¿Qué tengo que hacer para acercarme a ti? ¿Qué tengo que hacer para que tú estar contigo? ¿Qué tengo que hacer para volver a ti? ¿Qué tengo que hacer para que caminar contigo donde tú camines? ¿Qué tengo que hacer para tener tu protección? ¿Qué tengo que hacer para tener tu sanidad? Para tener tu liberación. ¿Qué tengo que hacer? Porque yo estoy interesada en relacionarme contigo. Si usted entiende eso y esa es su necesidad, usted está en el lugar correcto. ¿Qué tengo que hacer para relacionarme contigo? Porque aquí tú eres el importante. Aquí tú eres lo que yo necesito. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Que nosotros somos los que lo necesitamos a Él. Entonces ahora me vuelvo allá. Entonces vamos a ver los requisitos del sacrificio en el Antiguo Testamento para que usted conozca características y cualidades de nuestro Dios. Éxodo 20:24, usted tiene que saber que el sacrificio se daba en el altar. ¿Por qué el altar? ¿Por qué le llamamos altar, no anfiteatro a la iglesia? A la iglesia no se le llama anfiteatro, se le llama altar. Y le dice... Altar de tierra, le dice Dios a Abraham, harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos, tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Amén. O sea, todo sacrificio que se le presenta a Dios, ya sea nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra finanza, todo lo que se le presente a Dios, se le tiene que presentar en el altar. Amén. Porque Dios escogió que allí se le presentara todo lo que tenía que ver con sacrificio. Amén. Número 2. Dios pedía en Génesis 8:20 que todo animal que se sacrificara tenía que estar limpio. No podía estar contaminado. Y edificó Noé un altar a Jehová. Vemos a Noé que edifica un altar a Dios. Un altar es un lugar donde su nombre es invocado, donde se presenta ofrenda, la iglesia tiene que volver a entender lo que es el altar. Porque el pueblo de Dios no honra el altar, no respeta el altar. Entonces, tiene que entender qué es el altar. Y dice, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció los holocaustos en el altar. Entonces, todo lo que se le ofrece a Dios no puede estar mezclado con pecado, y usted va a ver por qué. Todo lo que se le ofrece a Dios tiene que estar limpio. Amén. No puede estar contaminado. Eso, la iglesia tiene que volver a entender esto. Todo lo que se le ofrece a Dios no puede estar mezclado con el pecado, tiene que estar santificado. Porque Dios no acepta. Amén.
ofrendas. Por eso Cristo fue el único que pudo ser el cordero inmolado, porque Él era el único santo, sin mancha, y pudo ser el sacrificio perfecto en el altar para ofrecérselo a Dios. Amén. Entonces tiene que estar limpio. Su vida tiene que estar sin pecado para hacer un sacrificio vivo a Dios. Amén. Entonces, número 3, solo para Dios. Esto está tremendo. Éxodo 22:20. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. O sea, cuando Dios puso la ley del sacrificio, Dios demandó en la tierra que solamente a Él se le sacrificara, no a ningún otro Dios. Por eso Dios está enojado con la tierra, por ese montón de sacrificio que se hace a dioses que no son Él. Hay una cantidad de dioses en la tierra. Hay pueblos, naciones que tienen más de 1116 dioses a quien le ofrece sacrificio. Y estos pueblos son descendientes de los amalecitas, son descendientes de los enemigos de Israel que llenaron la tierra con su sacrificio. Entonces, Dios dice que el sacrificio solamente puede ser a Él. Y como el sacrificio solo puede ser a Él, yo tengo que saber dónde tengo que presentar mi sacrificio. Número 3, otro sacrificio a otro Dios trae muerte. Y no estamos hablando de la muerte natural porque todos vamos a morir. Estamos hablando de la muerte eterna. Dios no va a recibir a nadie que esté haciendo sacrificio a otros dioses. Y número 4, el sacrificio tiene que ser establecido por Dios. Establecido por Dios. El hombre no puede sacrificar lo que quiere. Esto usted tiene que entenderlo porque urge a la iglesia entender. Usted no puede sacrificar lo que usted quiere, porque el peligro de eso es que Dios no está recibiendo el sacrificio. Por eso hay tantos cristianos con depresión, con enfermedad, con tristeza, lloran solos en el baño, lloran en la casa, pues se sienten desanimados, se sienten amargados, se sienten, pero es porque ellos no están sacrificando al verdadero Dios, sino a otros dioses falsos. Y se preguntan por qué, y es porque ellos tienen una mezcla de sacrificios. Entonces usted debe entender que usted no puede sacrificar a ningún otro Dios. Deuteronomio 12:6 dice: y allí llevaráis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, las primicias de nuestras vacas y de vuestras ovejas. Todo lo llevarás allí. Dios establece el sacrificio, ya usted vio que le pidió a Israel sacrificio en la mañana, sacrificio en la tarde, y le pidió que fuera todos los días de generación en generación, no importa cuántos años en la tierra. En el único lugar que nosotros no tenemos que hacer sacrificios en el cielo, pero mientras que estemos en la tierra tenemos que seguir haciendo sacrificios a Dios por causa del pecado. Entonces, el hombre no puede sacrificar lo que quiere. Usted tiene que entender, si usted quiere que su vida cambie, si usted quiere ser transformado en esta nueva temporada, si usted quiere que Dios se meta a su vida y a sus generaciones para sacar la maldición del todo, usted tiene que aprender que a partir de este día usted le dice a Dios: ¿qué quieres que yo haga? Porque hay un pueblo muy lleno de orgullo diciéndole a Dios: esto es lo que yo te doy, cuando Dios mismo es el que demanda el sacrificio para relacionarnos con Él.
Si tú quieres abrir lo que está cerrado en tu vida, si quieres abrir lo que está cerrado en tu casa, y si queremos abrir lo que está cerrado para Chiriquí, se tiene que levantar un pueblo que le diga a Dios, ¿qué demandas de mí para traer tu gloria a esta provincia? Y yo lo haré. Amén, ¿estás aquí? Entonces, número 5, Dios escoge los sacerdotes. Dios es el que llama. Usted tiene que entender esto. Dios es el que llama a los sacerdotes. Dios es el que trae el llamado. Y Él es el que llama los que van a sacrificar. Dice 1 Samuel 2:28. Y yo le escogí por mis sacerdotes. Dios es el que escoge sus sacerdotes. Amén. Dios es el que escoge, Efesios. Es más, la Biblia dice que Jesucristo constituyó los 5 ministerios, pero no te creas que nada más constituyó los ministerios, sino también estableció quiénes estarían en esos 5 ministerios en la tierra. Entonces dice, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. O sea, Dios escoge el sacerdote y también Dios provee la ofrenda sacrificial para que se lleve a cabo el rol sacerdotal. Amén. El pueblo de Israel nunca pudo escoger quién iba a ser el sacerdote, quién iba a sacrificar. El pueblo de Israel no escogió quién iba a hacer tal cosa. Era Dios el que lo escogió y lo separó para llevar a cabo su tarea en la tierra. Amén. Entonces, número 6, todo sacrificio se tiene que hacer en fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Todo sacrificio se tiene que hacer en fe. Si usted no tiene fe para hacer el sacrificio, usted tiene presunción. Y voy a explicarle qué es presunción. Presunción es presumir ser algo que no eres. Presunción es presumir que yo creo en Jehová. Presumir que yo soy un hombre o una mujer de fe. Presumir, obedezco a Dios en todo y por eso puedo servir a Dios, porque yo obedezco a Dios en todo, y eso es mentira, eso es presunción. Es presumir algo que no obedeces, es presumir algo que no eres, es presumir algo que no haces. Eso se llama presunción. Y hoy día hay mucho pueblo cristiano caminando en presunción y no en fe. Pero la Biblia dice que es necesario el que agrada a Dios, el que busca a Dios, tener fe para acercarse a Dios. Y cuando hablamos de fe, según la Biblia, la fe es la certeza y la convicción de lo que se cree, de lo que se espera, de las promesas de Dios. O sea, la fe bíblica es la fe de creer lo que Dios dijo, lo que está escrito en la palabra. Eso es así. Eso es la verdadera fe, no lo que no vemos o lo que no está escrito. Entonces, Génesis 4:4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Está aquí? O sea, el sacrificio que se hace a Dios, la ofrenda que se hace a Dios, se tiene que hacer con fe. Porque cuando se hace con fe, Dios la ve con agrado. ¿Está aquí? Se tiene que hacer con fe. Yo tengo que creer. Lo tengo que hacer con fe, no con demanda. No lo hago para que Dios me dé. Lo hago por fe. Amén. Y yo sé que después de hoy usted se va a levantar con un nuevo nivel de fe. Porque yo también he entendido que el peor enemigo del hombre es la ignorancia de la palabra.
Nosotros lo hacemos todo mal cuando ignoramos la palabra. Pero cuando nos enseñan la palabra, los corazones genuinos se levantan en fe. Entonces, todo lo que se ofrece a Dios tiene que ser en fe. El sacrificio tiene que ser en fe. Lo hago porque tengo la fe para creer. Y el número 7, el requisito para el sacrificio era la obediencia. Primera de Samuel 15:22. Dar sacrificio sin obediencia es pecado. Y dice Primera de Samuel 15:22, y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Aquí no dice que obedezca y no sacrifiques. Aquí está diciendo que Dios demanda las dos cosas. O sea, es mejor obedecer, es primero. O sea que todo sacrificio que se presenta sin obediencia es pecado. ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice por qué? Porque así los cananeos, los amalecitas sacrifican a sus dioses. Ellos no tienen que obedecer ninguna ley, ningún mandamiento. No tienen que obedecer a nadie, pero pueden hacer sacrificios para prosperar. Tienes que saber algo, que todo sacrificio sin obediencia es abominación, porque ese sacrificio no es a Jehová. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, la ley del sacrificio, por eso Dios dice: yo escojo quien me haga el sacrificio. ¿Por qué el pueblo no hacía el sacrificio? Porque Dios había tomado sacerdotes para sí, separados, santificados, para el uso exclusivo para Él, para que presentaran el sacrificio del pueblo, porque el pueblo no tenía la condición para presentar el sacrificio. Por eso era el sacerdote el que presentaba la ofrenda y el sacrificio del pueblo, y lo sigue presentando. ¿Por qué? Porque era el acto para presentar la ofrenda. ¿Estás aquí? ¿Por qué? Porque la obediencia era importante para presentar el sacrificio. Esto es para que usted valore a los efesios también. La vida sacrificial de los efesios, que se santifican, que se separan, que Dios los escoge, que Dios los llama, y que Dios sabe que ellos pueden aguantar su vida sacrificial para presentar la ofrenda. Amén. Entonces, vamos a Números 14, 40, 45. Todo lo que no se sacrificaba en fe era presunción. O sea, era presumir. Yo le sirvo a un Dios. Yo tengo un Dios vivo y por eso yo voy a la batalla. Por eso yo voy a hacer tal cosa. Voy a hacer esto. Voy a hacer lo otro porque yo le sirvo a un Dios. Eso es presunción. Y dice la Escritura en Números 14, dice: y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre. Perdón, regrésate al 38. Por eso Dios demandaba que el sacrificio fuera presentado en obediencia y en fe. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Fueron a reconocer la tierra y unos regresaron muertos. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés:
¿Por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Eso tampoco te saldrá bien. Ellos habían ido a reconocer la tierra y no les salió bien. Ahora querían subir al monte para ofrecer sacrificio y Moisés les dice, ¿y ahora para qué vas a hacer eso si eso tampoco te va a salir bien? Y le dijo, no subáis porque Jehová no está en medio de vosotros. No seráis heridos delante de vuestros enemigos. Porque la Amalecita y el Cananeo están allí delante de vosotros. Y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado en seguir a Jehová. Por eso no estará Jehová con nosotros. Sin embargo, se obstinaron. La palabra obstinar es presunción. Diga conmigo, obstinación. Dígale, Padre, yo te pido perdón por todo acto de obstinación en mi vida. La palabra obstinación también es orgullo, arrogancia, pero es presunción. La Biblia o el diccionario bíblico la reconoce como presunción. Ellos presumían que como era pueblo de Dios, ellos podían ir y hacer. Como eran pueblo de Dios, ellos podían ir y hacer. Entonces Moisés les dice, lo otro les salió mal porque estaban en desobediencia. Esto también les va a salir mal. Y Moisés les dice, no suban. Sin embargo, y Moisés le dice, no suban porque allá los está esperando los enemigos. Porque el enemigo siempre está al acecho. Y le dijo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el pueblo de Israel salía a pelear, el arca iba, la presencia de Dios iba con ellos. Iba con ellos para protegerlos, para cubrirlos. Cuando Moisés le dijo, no vayan porque Dios no está con ustedes por su desobediencia, ellos se fueron. Pero dice que nunca el arca del pacto se movió del campamento, se quedó en el campamento, en el tabernáculo, que es el templo, donde la presencia de Dios reposa y de aquí ella se mueve con un pueblo. Así ocurría en el Antiguo Testamento. Amén, ¿estás aquí? Entonces, ahí terminó. Y descendieron el Amalecita y el Cananeo, los que les gustaba sacrificar a otros dioses, que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Amén. ¿Qué hicieron? Lo hirieron. ¿Por qué? Porque ellos quisieron hacer algo en una condición incorrecta. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es que Dios es el que demanda el sacrificio. Yo no puedo hacer a Dios ofrecer algo de cualquier manera. Amén. Diga conmigo, de cualquier manera. El Señor me dijo esto. Es tiempo que la iglesia entienda esto. Que la iglesia se tiene que relacionar con Él. Y que Dios pone la pauta de una relación con Él. No nosotros, no el pueblo. Amén. Entonces, desde el Sinaí hasta Cades Barnea, usted sabe que esto ocurrió en el trayecto del pueblo de Israel desde el Sinaí hasta Cades Barnea. Tuvieron 6 procesos. 6 procesos tuvo el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Y quiero decirle algo, esto llevó al pueblo de Israel, esto fue el 6º proceso, y este 6º proceso llevó al pueblo de Israel a dar 40 años vueltas en el desierto, hasta que la mayoría murió y no entraron nunca a la tierra prometida. Porque una de las cosas que le pasó al pueblo de Israel es caminar en presunción. Presumir que eran pueblo de Dios, presumir que tenían fe,
presumir que obedecían, pero no lo hacían. Y estaban caminando y dando vuelta en el desierto. Y Dios no los podía introducir a la promesa de una tierra de Canaán. No porque Dios no pudiera, sino porque ellos insistían en llevar una vida de sacrificio de cualquier manera. ¿Está aquí? O sea, con esto te quiero decir, Dios establece el sacrificio en su iglesia. Cuando Dios establece una iglesia, Dios establece el sacrificio en esa iglesia. La visión es el sacrificio que Dios trae a la iglesia. O sea, nosotros no le decimos a Dios cómo vamos a hacer el trabajo en la iglesia. Nosotros no le decimos a Dios cómo nos vamos a reunir. Nosotros no le decimos a Dios cuándo nos reunimos. Dios establece una visión y la visión comienza a demandar un sacrificio y cada vez mayor. No es lo mismo atender a 10 discípulos o atender una escuela que tener que atender 5 escuelas. El sacrificio de una vez cambia. No es lo mismo atender a los nuevos creyentes que atender porque tú no le puedes dar el mismo alimento al nuevo creyente y al viejo. O sea, la visión es establecida por Dios en cada casa y ella comienza a demandar el sacrificio. No lo escogemos nosotros, no lo ponemos nosotros. Yo no pongo las normas. Viene de una cabeza la visión, de una autoridad establecida por Dios. Dios trae el sacrificio a la iglesia y Dios es el que dice, esta es la visión para esta iglesia y este es el sacrificio que el pueblo tiene que hacer. ¿Por qué le enseño eso? Porque la gente comienza a responder y a decir, no, yo me voy de la iglesia porque eso es mucho trabajo. No, yo no quiero hacer esto porque esto, yo no quiero hacer por lo otro. Pero yo lo que le quiero enseñar hoy es que yo no escogí la visión de esta casa, la escogió Dios. Y la visión es la demanda sacrificial, no solo para usted, sino para mí también. O sea, si yo viniera aquí y le dijera a usted, aquí vamos a hacer esto, nos vamos a reunir tal día y ya, yo estoy demandándole el sacrificio a usted. Si en la iglesia hacemos lo que yo digo, yo le estoy demandando el sacrificio a usted. Y ese sacrificio no tiene valor, es un sacrificio humano, también existe en la tierra. Pero cuando usted y yo permitimos que sea Dios el que ponga la demanda sacrificial en una iglesia y usted y yo nos sometemos a ese sacrificio, el sacrificio que dicen antes que leímos que Dios establece, vamos a buscarlo, el sacrificio que Dios establece, Deuteronomio decía antes que trae la gloria de Dios, el sacrificio que Dios establece traerá su gloria. Amén. Traerá su gloria. Creo que era. Gloria a Dios. Denle un aplauso a ese pueblo. 12:31, Yamil. No, es el de los cananeos. Amén. Mm. 20:24. Yamil está ahí. Gloria a Dios. Yamil lo encuentra, pero mientras que lo encuentren, seguimos. Entonces, el sacrificio Dios lo demanda para traer su presencia. O sea, Dios dice así, esta es mi condición para que mi presencia descienda a ese lugar. Esta es mi condición para que mi presencia venga a esta casa, para que mi poder esté en este lugar. Por eso hay muchos cristianos que no pueden abrir puertas, no pueden cambiar situaciones porque su sacrificio es incorrecto. Entonces escuche esto, cada vez que Dios demanda un nuevo sacrificio, cada vez que Dios demanda un nuevo sacrificio a su pueblo, porque cuando Dios demanda un sacrificio no se lo demanda al pastor, se lo demanda a su pueblo.
Y cuando Dios demanda un nuevo sacrificio a su pueblo, es porque viene un mayor nivel de gloria, de autoridad y de poder. Un mayor nivel de gloria, de autoridad y de poder. Amén. Mayor sacrificio, mayor gloria, mayor poder para avanzar en la tierra. Por eso Dios siempre nos va a demandar un mayor nivel de sacrificio. Amén. Entonces, hacerlo en la forma incorrecta nos categoriza hacer sacrificios y ofrendas a otros dioses. Y usted tiene que entender esto. Pastor, ¿y qué hago si no tengo fe? Comienza a decirle, Señor, voy a tener fe, a pedirle la fe para hacer su sacrificio a Dios. Amén. El método de sacrificar de la tierra eran esos 7 métodos de sacrificio en la tierra. Amén. Cuando caminamos en la voluntad propia, caminamos en presunción. Anote esto. Cuando usted y yo caminamos en nuestra voluntad, o sea que yo le ofrezco a Dios lo que yo quiero, lo que la voluntad me dice, entonces yo camino en presunción. Estoy presumiendo de un Dios que realmente no camina conmigo. Y cuando caminamos en la voluntad de Dios, nosotros estamos caminando en fe. Amén. Cuando usted y yo caminamos en la voluntad de Dios, usted y yo caminamos en fe. En el Nuevo Testamento no cambió mucho la cosa. Lo que cambió fue que Cristo se convirtió en el Cordero, en el sacrificio inmolado en la cruz, para que nosotros pudiésemos ser ese pueblo para Dios según Efesios. Romanos 12:1 dice, y me gustaría ver, yo te puse varias versiones ahí. Amén. Dice así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta es el Reina Valera. Vamos ahora a PDT. Dice, por eso hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle a Él, porque no puede haber mezcla. Y dice, esta clase de adoración, usted sabe que en el Antiguo Testamento el sacrificio era la forma de adorar a Dios. Había adoración, por eso cuando la Biblia habla del sacrificio matutino y vespertino, o sea, en la mañana y en la tarde, hablaba de la adoración de la mañana y de la adoración de la tarde. Porque todo lo que es sacrificio demandado por Dios, Dios lo interpreta así: me están adorando. Voy a decirlo de nuevo. Todo lo que es obediencia. Escucha esto. Adorar a Dios no es venir a la iglesia a cantar. Eso no es adorar a Dios. La verdadera adoración. Ahora, nosotros expresamos nuestra adoración cantando, danzando y bailando. Porque Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. O sea, en el Antiguo Testamento, la adoración de la mañana y la adoración de la tarde era el sacrificio. Esa era la adoración que le hacían a Dios. Por eso decía que era una ofrenda de olor fragante. Ahora, escúcheme esto. Si yo le presento ofrendas a Dios sacrificales con mi cuerpo, como Él me las pide, cuando yo adoro y cuando yo canto y cuando yo danzo y cuando yo bailo, su presencia está allí. Entonces, cuando yo presento la ofrenda a Dios de manera correcta, la presencia de Dios está conmigo cuando canto en la iglesia, cuando adoro en la iglesia, cuando canto en la casa, cuando adoro en la casa. O sea, el cantar o la adoración de instrumentos es la expresión de un pueblo que adora sacrificando a Dios.
No se ofenda, pero se lo tengo que decir. La gente que le cuesta adorar en la iglesia es la que no sabe sacrificar a Dios. La gente que sabe adorar a Dios en su casa, ellos saben sacrificar en secreto a Dios. Porque la adoración viene de un espíritu que sabe sacrificar a Dios, porque la verdadera adoración es el sacrificio. Entonces, cuando tú tienes una vida de sacrificio, tu adoración no cuesta. La manifestación de la adoración no cuesta. ¿Está aquí? Entonces, usted no puede agarrar a la gente que viene a la iglesia, levante las manos, levántala y adore, 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 baila, muévete así. Porque la gente, yo he visto líderes que se enojaban aquí antes. Porque es que, y yo lo veía, en vez de ellos estar adorando, se pasaban levantándole las manos a la gente para que adorara. La adoración, quien levanta las manos para adorarle a Dios, es alguien que sabe sacrificar a Dios. Algo le está sacrificando. Escúchame lo que te voy a decir. La gente que sabe levantar las manos a Dios para adorarle, algo le está sacrificando. Porque es tan fácil levantar las manos para adorarle, para danzar. Porque algo le está sacrificando a Dios. A mí nadie me enseñó que tenía que levantar las manos. A mí nadie me enseñó que yo tenía que danzar. Santo. A mí nadie me enseñó que yo tenía que abrir mi boca y decirle: te alabo, te exalto, mi amado Dios. Pero cuando usted le sacrifica a Dios, eso, lo otro es la expresión externa de una vida interna. Por eso hay gente que, perdóneme lo que le voy a decir, pero hay gente que le gusta llegar tarde a la adoración, viene a la prédica. Pero es que la adoración es para los que sacrifican. Emma, le voy a decir algo. Los que sacrifican a Dios son los que tienen que estar en primera fila porque ellos atraen la presencia de Dios. Corro, voy para allá. Yo tengo que estar allí porque mi vida es una vida de sacrificio y yo nada más abro la boca y la presencia de Dios viene. ¡Ey! ¿Dónde están los que sacrifican en este pueblo? Cuando tú sacrificas, cuando tú obedeces, cuando tú tienes fe, cuando haces lo que Dios dice en la palabra, corre, porque tú vas a hacer descender la gloria de Dios ahí donde tú vas. Tú eres un verdadero adorador. Y no importa si estás sacrificando hoy algo pequeño, ya tú sabes traer la presencia de Dios. Pero el sacrificio que hoy haces a Dios no será suficiente. Porque Dios siempre va a demandar más sacrificio. Amén, ¿estás aquí? ¿Qué dice el apóstol? Sigue la siguiente versión. Por eso usted ve que la gente comienza a llegar a la iglesia y no adoran, y están así. Pero déjenlos que vengan un mes y ya comienzan a sacrificar el domingo. Eso es sacrificio. Comenzaron a sacrificar el domingo. Ya en el próximo domingo usted lo ve haciendo así. Y en el mes que sigue ya hacen así. Y en el mes que siguen ya hacen así. Porque ya comenzaron a sacrificar el domingo.
Porque en esta casa hay una visión que le va a poner demandas de sacrificio. Y si vienen el domingo a la clase de escuela del nuevo miembro, ya levantan el piecito. Y si pasan a la escuela de discípulos, ya usted los va a ver saltando un poquito más. ¿Sí o no? Eso es el sacrificio. Porque todo lo que hacemos en obediencia a Dios se llama sacrificio. Y tu nivel de sacrificio determina tu nivel espiritual, de influencia al mundo espiritual. Voy a decir esto de nuevo. Tu nivel de sacrificio determina tu nivel de influencia en el mundo espiritual. Lo digo de nuevo. Tu nivel de sacrificio determina tu nivel de influencia en el mundo espiritual. Yo no busco ser influencer en el mundo natural, no me interesa. Yo quiero influenciar el mundo espiritual para poner a mis enemigos debajo de mis pies. La enfermedad debajo de mis pies. El conflicto debajo de mis pies. A Satanás debajo de mis pies. Las obras del diablo debajo de mis pies. La brujería y la hechicería debajo de mis pies. Necesito el sacrificio. Por eso cuando Adán y Eva comenzaron a hacer sacrificio, aunque ya no estaban en el Edén, nadie los podía tocar, porque Dios les reveló el poder del sacrificio. Ahora no lo podían tocar. Es más, la Biblia dice que la gente le temía a Adán. Porque mi nivel de sacrificio determina mi influencia en el mundo espiritual. O sea que puedo atar al hombre fuerte, echar fuera principados, espíritus inmundos, la pobreza, la maldición, la división, eso que destruye la familia. Yo necesito influencia en el mundo espiritual. Y eso lo determina mi sacrificio a Dios. Entre menos en mi sacrificio a Dios, hay gente que le sacrificó algo a Dios y tuvo una victoria. Pero Dios le dijo al pueblo de Israel, lo harás en la mañana y en la noche y por generaciones, para que siempre seas la nación que brille en la tierra, para que siempre seas la nación que seas luz en la tierra, para que seas una nación siempre emprendedora. Por eso usted ve a Israel con tecnología, por eso usted ve a Israel inventando carros, inventando a Google, por eso usted ve a Israel llevando cosas al espacio, por eso usted ve a Israel siempre con sabiduría, con armas, con el domo que los protege. Por eso usted siempre ve a Israel, porque Dios le dio el secreto para ellos mantenerse en una posición en la tierra. O sea, el sacrificio, ¿cuántos brujos no han querido que yo salga de aquí? ¿Y cuánta gente no ha maldecido este lugar para que yo deje de predicar? Y entre más lo maldice, más Dios me bendice, más Dios me bendice. Porque cuando ellos se levantan contra mí, yo le digo a Dios, ¿qué más tengo que hacer? Escúchame lo que le voy. Cuando yo tengo un ataque del enemigo, yo duplico mi sacrificio. Yo comienzo a evangelizar todos los días. Yo comienzo a correr, a moverme. Yo comienzo a hacer. Yo comienzo al otro. Porque aquí el diablo es el único que va a salir avergonzado. Entre más yo veo la cosa en un ataque, yo digo, tengo que aumentar mi sacrificio porque tengo un nuevo enemigo. Tengo un nuevo enemigo. Tengo que sacrificar. Porque siempre usted y yo vamos a tener nuevos enemigos. Siempre. Lo que usted tiene que aprender es que si tiene nuevos enemigos, usted tiene que sacrificar más para dominar ese enemigo en el mundo espiritual. Yo creo que le estoy hablando a niños cosas de adultos. No.
Denle un aplauso al Señor para saber que estoy hablando entre adultos, entre hijos maduros. Amén. Entre más es el problema de la gente es que cuando el enemigo la ataca, deja la iglesia, se va de la iglesia, y eso era lo que quería el enemigo. En vez de decir, ¿qué más tengo que hacer? Porque tengo uno que se ha levantado contra mí y yo lo tengo que derribar. Tengo que aumentar mi influencia en el mundo espiritual. Porque los demonios se van allá a Costa Rica. Hey, mándame una potestad que me ayude, que tengo allá una mujer que me está resistiendo. Por eso, escúcheme lo que le voy a decir. Cuando usted tiene en el mundo natural guerra, usted tiene que preguntarle a Dios, ¿qué tengo que hacer ahora? Por eso, cuando la visión vino, usted vio que a mí no me importó nada. Yo acomodé la visión porque yo sabía que Dios me estaba demandando un nuevo nivel de sacrificio. Me tomó un tiempo decir, ¿y cómo voy a hacer esto? En mi cabeza no entraba cómo iba a hacer esto, pero yo sabía que era mejor que orara y lo supiera, porque ese nuevo nivel de sacrificio me iba a dar mayor influencia sobre el mundo espiritual. Así es, porque no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. No son armas carnales, son espirituales. Y Dios es el que determina el sacrificio. Por eso hay mucha gente derrotada, porque cuando entró lo nuevo para sacrificar, ellos dijeron no. Y le vino la guerra y el enemigo pareciera que los estuviera venciendo. Pero yo te vengo a decir hoy, tu sacrificio después de hoy no será igual. No será igual. No será igual, no será igual. Te lo vengo a declarar en el nombre de Jesús. Y de ahora en adelante tú vas a entender, tu mente se abre para entender lo que es el verdadero sacrificio a Jehová. Amén. Juan 20, 21, 23. Ya con esto estoy terminando. Porque esto es sencillo, pero hay mucho más. Porque en el Nuevo Testamento, no crea que el mundo espiritual está hasta peor que antes. Así que si Dios le demandó al pueblo de Israel todo ese sacrificio, ¿cuánto más en el nuevo pacto, que nos dio un cordero perfecto, no nos demandará un mayor sacrificio? Y escúchame esto que yo he aprendido en mi caminar. Cuando Dios viene con un nuevo nivel de sacrificio, prepárate. Esa es la antesala para un nuevo ataque del enemigo. Yo aprendí eso en este caminar. Dios me demanda algo nuevo. Yo aprendí, lo corro y lo hago porque el ataque que viene, el arma, es eso nuevo. Dios está siempre primero que el enemigo. Mientras que Él está tratando de armar un ataque, Dios me está dando las armas para derribar esa fortaleza. Así que usted tiene que estar, solamente la gente despierta en el espíritu puede entender. Todo lo que Dios demanda es sacrificio. Amén. Porque el sacrificio, si Dios no hace un sacrificio y cubre a Adán y Eva, se lo hubieran devorado los gigantes afuera del Edén. Y tengo más, pero no tengo tiempo. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Regrésame eso. Diga conmigo. El poder del sacrificio. Fíjese este poder. Que Jesús les dijo esto. Paz, tengan paz. Así como mi Padre me envió,
yo también los voy a enviar a ustedes. Con ese mismo poder los voy a enviar. Mire este poder. ¿Qué hace que el mundo espiritual ataque al pueblo de Dios? El pecado. ¿Qué hace que separe a la gente de Dios? El pecado. ¿Qué hace? ¿Esto qué quiere decir? Dice, sigue el otro. ¿Qué quiere decir esto? Y habiendo dicho esto, sopló Jesús. Dijo, reciban el Espíritu. Porque ellos llevaban una vida de 3 años y medio sacrificial. Y les dijo, reciban el Espíritu. Escuchen lo que hace el poder del sacrificio cuando tu vida, como dice Romanos 12:1, es sacrificio santo, agradable a Dios, es un culto racional. Cuando tú hueles a sacrificio de obediencia a Dios en todo lo que demanda el dueño del poder, porque Él pone la ley del sacrificio. Cuando tú haces el sacrificio, que tú hueles a sacrificio y mira el poder. Mira el poder. Que dice, así como mi Padre me envió, yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Y dijo, y a los que ustedes le perdonen los pecados, les serán perdonados. Te perdono tus pecados. Te perdono tus pecados. ¿Qué dice? Y a quienes remitieres, le dice a los discípulos. Por este poder no se lo puede dar Dios a cualquiera. ¿Por qué no se lo puede dar Dios a cualquiera? Porque Jesús está diciendo que el mismo poder que operaba en Él para liberar a los cautivos, para sanar a los cautivos, que viene por el pecado. Por eso cuando Jesús le dijo a alguien, al que estaba paralítico, te perdono los pecados, camina y levanta, los fariseos dijeron, ¿cómo? Y Jesús le dijo, bueno, ¿qué quieres que le diga? ¿Que se levante y ande o que le diga te perdono tus pecados? Jesús estaba enseñando a los discípulos que era lo mismo. Que la gente estaba enferma por el pecado. Que la gente estaba cautiva por el pecado. Que la gente estaba paralítica por el pecado. Pero que como Él era el Cordero de Dios inmolado, que cargaba sacrificio vivo en su cuerpo de obediencia a Dios, cargaba tan poder que Él no necesitaba nada más que decirle levántate y anda, porque eso se traducía en el mundo espiritual: perdono tus pecados, levántate y anda. Porque ese era el poder del sacrificio. Por eso Jesús está llamando a un pueblo que camine en sacrificio constante, para que camine con el poder del Espíritu Santo, para que camine con el poder. Un pueblo que camina con el poder del Espíritu Santo es un pueblo que huele a sacrificio. Todo acto de obediencia a Dios es sacrificio. Por eso es Dios el que trae una visión a una iglesia para demandar un nuevo nivel de sacrificio, porque quiere empoderar a esa iglesia con un nuevo poder y una nueva unción del Espíritu Santo para una nueva temporada. Dile que está al lado, hueles a sacrificio. Por eso, si usted mira a su alrededor, escuche, si usted mira a su alrededor, aquí hay gente, solamente puede estar gente que algo sacrificó. Algo sacrificó. Tú estás aquí porque algo sacrificaste. Y en el momento que algo sacrificaste por agradar a Dios, Dios miró que tú eres bueno para sacrificar. Voy a decirlo de nuevo.
En el momento que sacrificaste el domingo de dormir, Dios dijo, ya mi hijo, mi hija comenzó a sacrificar. El momento que sacrificaste la lavadora, los domingos, la secadora del domingo, ya le dijiste a Dios, comienzo a sacrificar la lavadora y la secadora por ti. Comienzo a sacrificar por tu palabra. Comienzo a sacrificar. Pero lo que tienes que saber es que hoy Dios te está demandando un nuevo nivel de sacrificio. La gente que no le gusta sacrificar no puede experimentar el poder de Dios en su vida. Pero en el momento que algo tú sacrificaste por algo que Dios dijo o por algo que tú crees que a Dios le agrada, el poder de Dios viene, la gloria de Dios viene, cosas comienzan a ocurrir. Escúchame, cualquier sacrificio que comiences a darle a Dios, por pequeñito que sea, que hagas para Dios, porque Dios lo dice en su palabra, porque Él lo demanda en su palabra, eso comienza a abrir lo que estaba cerrado. El sacrificio es una llave. Yo vine a decirte, el sacrificio es una llave. No sueltes la llave del sacrificio, porque hay gente que usó el sacrificio para abrir algo cerrado y ahora le preguntan a Dios, ¿cómo yo hago para tener esto? ¿Cómo yo hago para tener aquello? ¿Cómo yo hago para tener lo otro? ¿Cómo yo hago? Cada vez que le he orado a Dios para alcanzar algo nuevo, Dios me presenta un sacrificio. El sacrificio es la llave para nuevos niveles espirituales. El sacrificio de obediencia a Dios. Diga conmigo, sacrificio de obediencia a Dios. Y es a Jehová el sacrificio. No a los Amalok, no a los dioses falsos. Y tú tienes que asegurarte que tu sacrificio sea al Dios verdadero. Porque cada vez que Dios te presenta algo nuevo que no hacía, que no sabía, eres para que tú tengas una nueva llave para abrir lo que está cerrado. Porque tu sacrificio está tejiendo algo. Porque tu sacrificio está tejiendo una casa, está tejiendo una familia. Tu sacrificio está tejiendo tus generaciones, está tejiendo el destino de tus hijos. Tu sacrificio está, ay Dios mío, siento la presencia de Dios porque en esta casa hay sacrificio. Yo puedo oler el sacrificio. Donde la presencia de Dios está en un lugar, es porque ahí hay un pueblo sacrificando, sacrificando, sacrificando. Cuando hay presencia en una iglesia, es porque hay un pueblo que algo sacrificó. Estás aquí. Cuando Dios mandó a Pedro donde Cornelio, le dijo, Cornelio, tu sacrificio ha llegado a mí como ofrenda, como olor fragante. Y Dios te ha concedido ahora la salvación que viene por Cristo. Eso es lo que le está pasando a mucha gente. Ellos ofrendaban, ellos sacrificaban porque amaban a Dios como Cornelio. Pero eso no quiere decir que eran salvos. ¿Estás aquí? Eso no quiere decir que ya iban a la vida eterna cuando morían. Eso lo que quiere decir que ese incienso que subió delante del trono de Dios, que era la ofrenda y el sacrificio de Cornelio, fue la llave para abrir el trono y que Dios mirara y recibiera las ofrendas y el sacrificio de Cornelio. Y entonces dijeran, llévenle el evangelio de Cristo. Llévenle a esta familia el evangelio de mi Hijo Jesucristo para salvación, para vida eterna. Y por eso, ¿qué pasó? Le tocaron la puerta. Cornelio, tus ofrendas, búscamelo ya en el libro de los Hechos. Tus ofrendas han subido al cielo. ¿Y la ofrenda qué? Diga conmigo, sacrificio. Diga conmigo, sacrificio. Le dijo, Cornelio, tu ofrenda ha subido al cielo. ¿A dónde tiene que ir tu sacrificio? Diga, directo al cielo.
Señor, yo quiero que mi ofrenda suba directo al cielo. Vamos a leerlo todo. 1, 2, 3. Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. ¿Qué sigue? Quiero saber qué sigue. Y eso que daba limosna, pero era constante. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. ¿Para qué mandaron a buscar a Pedro? Dile al que está al lado, te voy a soltar esto. ¿Estás equipado con el evangelio de la salvación dentro de ti? Porque Dios te va a enviar donde gente que ha sacrificado limosna. No importa. Pero Dios mandó a Pedro para que le hablara de Cristo. Le hablara de la salvación que venía por Jesús. Por eso usted tiene que estar preparado. Porque hay ofrendas en esta provincia que han subido al trono de Dios y que Dios te va a enviar a hablarles a ellos de la salvación que viene por Cristo. No los entretenga. No le vayas a echar cuento. Vas a hablarle de la salvación que viene por Cristo. Mira, Cornelio, yo estoy aquí, Dios me ha enviado. Yo soy Pedro, uno de los discípulos de Cristo. Yo soy Nibio, una discípula de Cristo. Y yo he venido aquí para hablarte de Cristo. Él murió y resucitó y es el Hijo de Dios y por Él tenemos vida eterna. Él no vino a la tierra a condenar, Él vino a salvar. Ahora yo quiero decirte que tal vez tú ignorabas que cuando morías a dónde ibas. Pero mira, porque en ese tiempo la gente moría y iba al seno de Abraham. Pero te tengo noticia, ahora murió Cristo. ¿Tú te acuerdas del Cristo que crucificaron en la cruz? Bueno, ¿tú te acuerdas que Él resucitó? Y Él vino para darnos vida eterna. Y si tú recibes a Cristo hoy en tu corazón, y si tú recibes a Cristo, ay Dios mío, si tú recibes a Cristo en tu corazón, no serás condenado, sino que cuando tú mueras estarás en la presencia de nuestro Padre. Y Cornelio, ¿en serio? Sí. Y te traigo la buena nueva. Cristo murió y resucitó por ti. Por eso no mandaron a buscar a cualquiera, mandaron a buscar a Pedro. Porque siempre Dios manda a buscar a la gente que está lista para impartir salvación y vida eterna. Diga conmigo, salvación y vida eterna. Diga conmigo, yo estoy listo. Porto la salvación y la vida eterna. Tú necesitas a Cristo. La razón por la cual estoy aquí es porque tú le ofreces, tú amas a Dios, pero no conoces a Cristo. Y yo vengo para desanunciarte a un Cristo, al Hijo de Dios, al resucitado, que está a la diestra del Padre, que le dieron todo poder en los cielos y en la tierra. Tal vez Cornelio adoraba a otros dioses o sacrificaba a otros dioses. Yo no dudo eso. Pero yo vengo a darte, si a mí Dios me envía a un lugar, me envía a darle lo que yo tengo, lo que yo porto. Yo vengo a hablarte del reino.
Yo vengo a hablarte del poder del sacrificio. Te vengo a hablar lo que he visto, lo que con mis ojos he visto, con mis oídos he escuchado y lo que yo misma he probado, he testificado. ¿Cuántos están aquí? Oye, Víctor, te necesito con ese ímpetu que tenías en alta allá. Amén. Vamos, levántese, póngase sobre sus pies. Por eso usted tiene que tener un depósito. Si Dios lo lleva a un lugar, usted tiene que saber que Dios lo lleva porque ahí hay alguien que algo le ha sacrificado a Dios, que algo le ha gustado. Cuando Dios te lleva, es porque carga sacrificio. Pero el que cargue sacrificio no quiere decirte que yo no tenga algo que contarte. Porque le dijo el ángel a Cornelio, ponlo ahí de nuevo que eso me gustó. ¿Estás aquí? Cornelio, tu oración ha sido oída. Diga conmigo, oración. Cornelio oraba y no era cristiano. Y no era cristiano, pero oraba. Oraba. Dios siempre nos va a llevar a un lugar que estén orando. Tal vez oran mal, pero por eso Dios nos lleva, para enseñarle a orar bien. Tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Cuando Dios necesita gente en la tierra, Él no busca gente, escuche, que sepa hacerlo bien. Él busca gente que lo esté haciendo, aunque lo esté haciendo mal. Después lo agarra y lo jala y le dice, ven, que te voy a, Dios me envió para que te lo enseñara a hacer como a mí me lo enseñaron. ¿Tú me entiendes esto? No estamos aquí porque lo hacíamos bien, sino porque lo hacíamos. Y lo hacíamos mal, pero lo hacíamos. Teníamos el tiempo, hacíamos el tiempo, no teníamos el problema con el tiempo. Y dice Dios, pero te voy a llevar a un lugar para que aprendas a hacerlo. Y por eso Dios mandó a Pedro. Y me encanta porque Cornelio no era cristiano, no era judío, no era de los 120 discípulos de Cristo. Era un hombre de familia, un centurión, que trabajaba para el gobierno, pero ese hombre oraba. Y ese hombre sabía dar limosna. Oh my God, sabía dar limosna. Y dice que todo lo que él hacía fue recordado. ¿Tú sabes por qué fue recordado delante de Dios? Porque escúchame esto, porque Dios es el que llama. Dios es el que coge. Tú y yo nos tenemos que preocupar por hacerlo. Y Dios nos va a llamar. Amén. Que nos encuentre haciendo. Y Dios nos va a llamar y nos va a decir, ve, el problema es cuando no haces. Pero cuando tú estás haciendo, y ese es el problema de la gente, que son buenos criticándonos, pero es mejor hacer que no hacer. Porque Dios mira en nuestro corazón que estamos haciendo. Por eso la clave es no dejar de hacer, sino seguir haciendo. Porque Dios va a mandar a un Pedro a que nos enseñe a hacerlo bien. Está aquí. Y la gente que critica pero no hace. Hay gente que critica pero no hacen nada, pero son buenos criticando. Pero lo que critican, aquí estamos haciendo. Porque Dios siempre nos manda un Pedro a enseñarnos a hacer bien. Estás aquí, dale un aplauso al Señor. La gente que más critica lo que hacemos es la gente que no le gusta sacrificar. La gente que más juzga lo que hacemos es la gente que no le gusta dar sacrificios a Dios.
La gente que menos entiende lo que hacemos es la gente que no le gusta sacrificar a Dios nada. Pero por eso usted nos ve firme en el Señor. Y a ellos no los ve. Ni firme, ni no firme. No los ve. ¿Por qué? Porque se pasan criticando lo que hacemos, juzgando lo que hacemos, quejándose de lo que no hacemos, porque no entienden nada. Pero lo que ellos no saben, que cuando nosotros le servimos a Dios, miren lo que le dijo Moisés a ese grupo de gente, que los cananeos, por cuanto ustedes no siguieron a Dios, están siendo derrotados por los enemigos. Por cuanto ustedes no siguieron a Jehová, están siendo derrotados porque ellos no quisieron seguir a Jehová. Entonces tú tienes que entender que el mayor sacrificio que le damos a Él es seguirle. Y el segundo es seguirle como Él demanda que le sigamos. Amén. Como diga conmigo, como Él demanda que le sigamos. Diga conmigo, como Él demanda que le sigamos.